Vamos a esperar a que se conecten sus hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos una vez más a esta transmisión para poder llevar a cabo lo que es la escuela dominical de esta mañana, haciéndolo de aquí desde mi hogar. Como les decía anteriormente, pues ya pues yo creo que ya en una semana más vamos a estar poniéndonos de acuerdo para poder pues una vez más congregarnos en nuestro templo, pero pues ya les estaré yo anunciando, ¿verdad?, y confirmando qué día empezaremos. Pero en esta mañana, hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que toda la iglesia se pueda pues conectar y poder estar al pendiente. Claro, los que puedan y los que tengan el aparato, el celular o la computadora, pues ojalá puedan acompañarnos en esta mañana. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 78. Salmo número 78. Vamos a leer del versículo 10. Amén. Salmo número 78. Del versículo 10 en adelante dice así la palabra de Dios. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Haciendo las peñas en el desierto, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como una arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento.
alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero les lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Amén. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Un hermoso salmo donde nos muestra la fidelidad de Dios para con su pueblo, aún que le fallaron, aún que le tentaron. Dios siempre tenía misericordia. Pero vemos las consecuencias de la desobediencia, vemos las consecuencias de no creer en Dios y poner nuestra confianza en Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y así seguimos con lo que sigue. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por el privilegio que nos das de poder estar aquí en mi hogar, Señor, y poder compartir tu palabra, una palabra de aliento, Señor. Uno solamente, Padre, obedece a tu voz, predicar, anunciar, bendito Dios, poder compartir el mensaje para que tu pueblo, Señor, pueda escuchar y pueda estar atento. Pero también es de cada quien, Señor, el que quiera, y el que no, Señor, pues solamente tú obra en ese corazón. Y bendito Dios, todas las cosas las ponemos en tus manos, porque bendito Dios, ¿qué sería de nosotros sin tu amor, sin tu misericordia? Aún, Señor, dice tu palabra que usted no nos paga conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué sería de nosotros, bendito Dios? Somos rebeldes, somos desobedientes, somos pecadores, somos tercos, Señor, de no obedecerte. Se nos dice, se nos predica, se nos anuncia, y bendito Dios, aún hacemos oídos sordos. Pero, Señor, tu palabra se tiene que predicar, se tiene que anunciar, y ya es de cada quien, porque la salvación es individual. Y bendito Dios, tú eres el que moriste por ellos y moriste por mí. Así que cada uno de nosotros daremos cuentas delante de ti. Y bendito Dios, solamente te pedimos que nos ayudes para poder, Padre, andar en tus caminos. Ponemos en tus manos este culto. Y Padre, pues gracias porque me das la oportunidad de poder estudiar, poder leer tu palabra, y así llenarme cada día más de ti. Sería un ingrato, Señor, no darte gracias por todo lo que tú has hecho en este tiempo. No me has dejado sin comer, me has dado salud, me has dado trabajo, has tenido con bien a mi familia. Bendito Dios, ¿qué más puedo pedir? Gracias, bendito Dios. Lo único que puedo hacer es entregarte mi corazón en obediencia y poder, Señor, también cumplir tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantarle, hermanos. Vamos a empezar con este canto, hermanos.
Primero vamos a empezar con este canto. Creo que ya todos se lo saben. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver mi vida aprisionar. El Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, unos coritos para la honra y gloria de Dios. ¿Cuáles? Vamos a empezar con este coro. ¿Ven? Hazte tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hazte tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vengan ríos con fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Canta a Jehová, cántico nuevo, cántale a Jehová toda la tierra, cántale a Jehová, bendecid su nombre, y anunciarle día a día su salvación. Enteras naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Nunca me he sentido tan contento, porque Cristo me ha cambiado el corazón. Nunca me he sentido tan contento, porque Cristo mi alma salvó. Él me ha dado nueva vida, gozo, paz y alegría, ahora vive dentro de mi ser. Nunca me he sentido tan
estanca no podrá correr. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ya estoy listo, si Él me llama, ya estoy listo, si Él me llama, ya estoy listo, si Él me llama a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña firme, trabajando duro en la viña del Señor. Yo estaré en la viña firme, trabajando duro en la viña del Señor. Cuando el pueblo de Israel, que cautivado fue, ya no volvió a cantar. Cuando el pueblo de Israel, que cautivado fue, ya no volvió a cantar. Hoy nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Hoy nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Amar de corazón, amar es una bendición, es una bendición. Amar de corazón, amar es una bendición, es una bendición. Hoy nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Hoy nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Amén. Hermosas alabanzas, hermanos. Hermosos coros para la honra y gloria de Dios. Amén. Ahorita al final ya estaremos a ver si cantamos otros himnos más. Para seguir glorificando el nombre de Dios. Acuérdense que hoy pues solamente tenemos un culto, hermanos. Así que pues no se vaya a desesperar. Va a tener toda la tarde libre. Amén. Y pues ojalá usted pueda estar hasta el final, ¿verdad? Y pues mi recomendación es de que esté hasta el final para que entienda el mensaje, el estudio de esta mañana, y pues pueda usted entender y comprender, ¿verdad?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Retomamos nuevamente, hermanos, el estudio que hemos estado viniendo, dándole continuidad a lo que es la serie Verdaderos Discípulos. Y dentro de esa serie pues hemos visto ya vamos en el octavo tema, y pues
El tema anterior, hermanos, que mirábamos era el reto de ser discípulos, un reto que Dios nos da, que nos hace, más bien dicho. Es un reto que Dios nos hace para que nosotros pues tomemos ese reto de ser verdaderos discípulos. Que no seamos inconstantes, sino que seamos verdaderos discípulos. Ya les he dicho, hermanos, que al final les traeré la diferencia de lo que es un creyente y un discípulo. Hay una gran diferencia y Dios quiere que seamos verdaderos discípulos. Por eso la serie se llama Verdaderos Discípulos y espero que se quede hasta final con nosotros y pues pueda usted aprender, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos, que escudriñemos. Ahora, lo que veamos aquí, hermano, usted lo puede confirmar ahí en su hogar, en su casa, leyendo estos versículos de la palabra de Dios. Ojalá le estemos dando el tiempo, hermanos, en esta mañana. Yo sé que son pocos los que están conectados, pero ya de lo demás Dios se encargará. Uno solamente cumple con enseñarles, cumple uno con exhortarles en el amor de Cristo. Ya de lo demás pues Dios se encargará, pero tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, aun si estuviera uno o aun si estuviera nada más aquí los que estamos aquí en mi familia, no importa, pero lo importante es de que pues escuchen la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver este tema. Este tema es muy importante, hermanos, y es base importante en nuestra vida si hemos tomado ese reto de ser verdaderos discípulos. Amén. Y el tema de esta mañana que vamos a ver, hermanos, un tema muy extenso, pero la verdad, cuando lo estudiaba, hermanos, créanme que fue una alimentación espiritual muy hermosa en lo particular, y pues trataremos de compartírselo para que usted también se goce juntamente conmigo. Amén. Ya les decía, la serie se llama Verdaderos Discípulos, y el tema que vamos a ver hoy es el tema número 8. Amén. Y el tema se llama el discípulo y la obediencia. Amén. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Y nos vamos a basar en una historia que quizás usted ya ha leído, y si no, se la recomiendo. Ahorita vamos a mostrar algunos versículos, pero yo le recomiendo que usted lea todo el capítulo. Amén. Para que usted pues pueda entender un poco más de lo que estamos hablando. Así que el tema se llama el discípulo y la obediencia. Amén. Si tú realmente has tomado el reto de ser un verdadero discípulo, pues tiene que llevar la obediencia. Amén. Y pues nos vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en 1 Samuel. Búsqueme en su Biblia 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, hermanos. Amén. Versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Nos ponemos en tus manos. Todo lo que estamos haciendo es para la honra y gloria tuya. Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu bendición en esta hermosa mañana, y que nos des la sabiduría, el entendimiento, tanto a mí como a mis hermanos, Padre, que están ahí poniendo atención, que están al pendiente de tu palabra, pues que ellos también sean bendecidos en esta hermosa mañana.
te damos gracias por todo. Y Padre, pues necesitamos, porque sin ti, Padre, no podríamos hacer nada. Reconocemos que tú eres el que nos da la sabiduría, el entendimiento, y Señor, pues las palabras correctas para poder que tu palabra sea inyectada en el corazón de cada uno de mi hermano que está al pendiente, Señor, de escuchar tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ya vimos, hermanos, aquí 1 Samuel 15:22. Hermanos, el tema, el discípulo y la obediencia. Amén. Una de las evidencias más claras para identificar, o para que sea identificado un verdadero discípulo, hermanos, de Jesucristo, es más que cualquier otra cosa, una persona que se pueda identificar que es un verdadero discípulo de Jesucristo, es la obediencia. Amén. Muchos podrán autonombrarse o decir que son verdaderos discípulos de Cristo, o seguidores de Cristo, o cristianos, o que han nacido de nuevo, pero no obedecen, siguen en su mal camino, todavía siguen pecando, amén, o siguen en su vida anterior. Pero un verdadero discípulo, hermanos, un verdadero cristiano, un verdadero persona que ha nacido de nuevo, se identifica como en la obediencia. Y es lo que vamos a ver en esta hermosa mañana. Amén. Si alguien dice, hermanos, que es verdadero discípulo y hace lo que siente y quiere, amén, quizás se puede dudar de esa persona. Porque acuérdense que mismo Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ya lo hemos dicho muchas veces, tomar la cruz de Cristo, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Y un verdadero discípulo, hermanos, no hace lo que siente o lo que él quiere, sino hace lo que Dios le pide. Amén. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Vamos a ver esta historia. Amén. En cada uno de nosotros, hermanos, los hechos muestran, muchas veces los hechos muestran lo contrario. A veces podemos decir que amamos a Dios. A veces podemos decir: para mí todo es Dios. Yo dependo de Dios. Pero nuestros hechos, muchas veces nuestros hechos, hermanos, lo niegan. Y a Dios, para poder convencer a Dios, tiene que ser con hechos, no de labios. Amén. Y es lo que vamos a ver en esta historia, para que usted se pueda identificar, o más bien dicho, para que usted pueda reconocer si realmente usted ha obedecido a Dios. Amén. O está haciendo lo que usted quiere, o lo que usted piensa, o lo que usted piensa que es lo correcto. Amén. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acuérdense que, hermanos, los hechos son los que muestran verdaderamente si somos hijos de Dios, si somos obedientes. Amén. Si realmente estamos siguiendo a Jesucristo. Amén. Los hechos. Y ya acuérdense que ya hemos venido viendo los temas del arrepentimiento, cuál es el verdadero arrepentimiento. Y pues arrepentirse, pues tienes que dar evidencia. ¿De qué forma? Obedeciendo a nuestro Dios. Amén. Pues ya vimos ahí 1 Samuel 15:22. Aquí, hermanos, vemos algo muy importante. Dice que la palabra obedecer, fíjense, la palabra obedecer viene del hebreo shamá. Amén. La palabra obedecer viene del hebreo shamá. Dice en la palabra de Dios, hermanos, se dice que aparece más de 1000 veces en la Biblia la palabra obediencia. Amén. Más de 1000 veces. Y significa, hermanos, la palabra obedecer significa oír inteligentemente, escuchar, prestar atención, prestar oídos.
Amén. Y también habla algo muy importante, dice que con docilidad o docilidad. ¿Cuál es el significado de obedecer? Es oír inteligentemente, escuchar, prestar atención, prestar oídos, como lo que usted está haciendo ahorita en esta mañana. Si está escuchando, usted como iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de que hoy en la mañana, culto, usted tiene que estar al pendiente. Si usted realmente es un discípulo de Cristo, usted sabe muy bien, ¿verdad? Que pues tenemos una cita no conmigo, sino con Dios. Si no lo hace, está haciendo todo lo contrario, está desobedeciendo. Claro, yo no soy quien para juzgar, ya eso ya se encarga Dios. Yo solamente cumplo con llevar el alimento espiritual, hermanos, a través de este medio, porque ahorita no podemos estar ahí en el templo, ¿verdad? Pero eso no nos impide poder predicar la palabra de Dios. Pero ya también es una responsabilidad suya. Si usted se cree, si usted piensa que es un verdadero discípulo, usted debe estar al pendiente de cada transmisión. Amén. Claro, dentro de sus posibilidades. Hay muchos que no tienen este medio. Amén. Hay muchos que ahorita están trabajando. Pero si usted, hermanos, no está ni trabajando, pero ahorita anda haciendo otras cosas cuando debería estar obedeciendo, porque obedecer es oír inteligentemente, escuchar, prestar atención y prestar oídos. Amén. Y hay una palabra que también se le agrega, con docilidad. Significado de docilidad dice que es aceptar con agrado, realizar las actividades que se le ordenan y es fácil de enseñar. Amén. O sea, la persona está dispuesta a obedecer las órdenes de la palabra de Dios. O sea que también debemos obedecer y como dócilmente, amén, aceptar con agrado, con alegría la palabra de Dios. Otro significado también, hermanos, de docilidad es obediente, ser sumiso, ser cariñoso y manso. Amén. Son cualidades, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener hacia la palabra de Dios, hacia nuestro Dios. Amén. Hermanos, por eso aparece más de 1000 veces la palabra obediencia en la palabra de Dios, porque lo más importante para Dios y para poder convencer a Dios que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra confianza en Él, es demostrándoselo con obediencia. Amén. Con obediencia. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, la historia de este rey. Este rey, una pregunta que quisiera decirles. Este rey, ¿ustedes creen que fue obediente o desobediente? Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo las consecuencias de la desobediencia. Amén. Vamos a ver y vamos a estudiar, hermanos, la historia de este rey. Son como varios, son muchos, son aproximadamente, hermanos, son como 11 puntos. Espero podérselos compartir todos en esta mañana. Y pues ojalá usted se pueda quedar hasta ¿cómo se llama? Hasta el final, para que pueda entender, amén, el mensaje o el estudio de esta mañana. Número 1, hermanos. Número 1, empezamos con el mandato de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Amén. Usted podrá decir, bueno, ¿quién es Saúl? Por eso le digo que ahí en su casa, ya cuando terminemos, usted lea el capítulo 1. Saúl fue el primer rey, amén, de Israel. Antes de que se fuera nombrado el primer rey de Israel, pues era juzgado por el profeta Samuel. Amén. El profeta Samuel. Y pues el pueblo, hermanos, quería rey, como los otros países. Y pues Dios les dio rey, les puso rey, un rey humano. Amén. Y antes eran juzgados directamente por Dios, por parte del profeta Samuel.
Pero ellos querían un rey y Dios se los dio. Y Dios escogió a Saúl. Amén. Dios escogió a Saúl. Y vemos, hermanos, que el primer punto es el mandato que Dios da. Destruye por completo. Amén. Destruye por completo. Amén. Y ojalá podamos entender, hermanos, a lo que se refiere este punto. Es una advertencia que Dios nos da también hoy en día a nosotros. Destruye por completo. ¿Qué vamos a destruir? Recordemos, hermanos, que Samuel era un verdadero siervo de Dios. Era un profeta de Dios. Y un verdadero siervo de Dios dice que no tiene otra tarea. Un verdadero siervo de Dios no tiene no trae su propio mensaje, sino que predica el mensaje de Dios. Eso era lo que era un profeta anteriormente. Amén. Él traía no un mensaje propio, él traía un mensaje directamente de parte de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Y cuál era este mensaje, hermanos, para el rey Saúl a través del profeta Samuel? Vamos a ver ahí mismo, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3. ¿Cuál era este mensaje? Dice ahí la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Quién ungió o quién escogió a Saúl? Dios. ¿Y por medio de quién lo ungió? Por el profeta Samuel, un mensajero de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí está el mensaje de Dios, hermanos, por el profeta Samuel, lo que tenía que hacer el rey Saúl. El mensaje yo creo que es claro, es contundente lo que tiene que hacer. Aquí no hay duda de nada de que pueda decir Saúl, bueno, qué es lo que tengo que hacer y qué no es lo que tengo que hacer. Aquí el mensaje es directo. Por eso el primer punto se llama destruye por completo. ¿Qué cosa? Todo lo que Dios le está diciendo a través del profeta Samuel. Amén. Hermanos, en Éxodo capítulo 17, usted encontrará, o ahí encontraremos la historia de los amalecitas, para que lo lea usted más adelante, donde no permitieron, dice, que los israelitas pasaran por su tierra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Amén. Tenían que pasar por el pueblo de los amalecitas, pero este pueblo no los dejaron pasar por ahí. Y hermanos, acuérdense que a Dios no se le olvida nada. Aún dice la palabra de Dios, hermanos. Le dice al pueblo de Israel. Amén. Y este es el mensaje hasta el día de hoy se ha cumplido acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Es santo. Amén. Y Él dice en su palabra, lo dijo, lo escribió Él. Amén. Lo selló y dijo: el pueblo o la gente que te maldijere, esa misma gente será maldita, y el que te bendijere será bendecido. Hablando hacia el pueblo de Israel. Y hemos visto, hermano, muchos ejemplos como hoy en día muchos han maldecido al pueblo de Israel, muchos han hablado en contra del pueblo de Israel, muchos han tratado de destruir, amén, el país del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy no han podido y ni podrán. ¿Por qué? Porque Dios
hasta el día de hoy está con ellos y estará con ellos siempre. Amén. Y vemos, hermanos, que este pueblo amalecita no los dejaron pasar. Y dice que Dios se acordó. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 15. Ahí léalo. Ahí va a encontrar la historia de esos amalecitas. ¿De qué estamos hablando? Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios se acordó de esto que hicieron. Amén. La palabra, hermanos, vamos a ver una palabra que nos encontramos aquí. La palabra destruye, en el hebreo tiene alusión. Dice que se da alusión a un golpe con un puño cerrado directamente en la nariz. Amén. Eso significa destruye. En el hebreo tiene alusión a un golpe con el puño cerrado directamente a la nariz. O sea, un puño, o sea, algo directo, algo contundente. Por eso el primer punto se llama destruye por completo. Amén. Aniquila, golpea. Amén. Destruye. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios trató tan drásticamente a este pueblo pagano? Usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué Él los destruyó? ¿Por qué los mató? ¿Por qué aún niños que no tenían nada que ver? Aún niños de pecho, dice, aún los animales, ¿qué culpa tienen los animalitos? A ver, pero hermanos, aquí nos da una referencia a algo muy, muy grande y que debemos de tener mucho cuidado. El pecado, hermanos, trae grandes consecuencias. Y el pecado no nada más te lleva a ti a la condenación eterna. El pecado también muchas veces arrastra, amén, aún a lo que tenemos alrededor. Destruye, y ahorita lo vamos a ver. Amén. ¿Por qué Dios trató tan drásticamente a este pueblo pagano? Amén. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver en esta historia. ¿Por qué, hermano? Se preguntará usted. ¿Por qué? Porque simboliza todo lo que Dios rechaza. ¿Quién era el pueblo de Amalec? ¿Qué hacía el pueblo de Amalec o los amalecitas? Dice, hermano, la palabra de Dios que eran inmorales, hacían fraudes, eran asesinos, eran adúlteros, inmorales, o sea, hacían todo lo contrario. Era un pueblo, en pocas palabras, era un pueblo pagano. Amén. Era un pueblo pagano. Y como Dios es santo, hermanos, no admite, amén, no soporta, bueno, esa no es la palabra correcta de soportar, sino que Él pues no tiene que ver nada con el pecado, porque Él es santo. Aún la palabra de Dios lo dice 3 veces, santo, santo, santo es Dios. Amén. Santo es Dios. Y Él, hermanos, pues el pecado no lo puede ver. Amén. El pecado lo odia. El pecado, hermanos, para Dios es como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. Amén. Están separados. Porque lo santo es lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de santo? Pues lo sucio, el pecado. Amén. Y por eso, hermanos, Dios trató drásticamente con este pueblo pagano. Amén. Y como Dios es santo, hermanos, no admite el pecado. Y la instrucción era destruir a todos los amalecitas, que no quedara ninguno vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo Amalec simboliza la destrucción de Jesús sobre el pecado. Amén. Fíjense cómo se venía ya anunciando. El pueblo de Amalec simboliza el pecado. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, con el pecado? Amén. Él murió por nuestros pecados. Y aquí hay algo, aquí hay una enseñanza muy grande. Por eso se llama el tema, ¿cómo se llama el tema? El discípulo y la obediencia. Y estamos hablando de esta historia de este rey desobediente.
Y aquí habla de Jesucristo. Y vemos que Jesucristo fue obediente. ¿Y obediente hasta qué? Hasta la cruz. Amén. Hasta la cruz. Vamos a leer, hermanos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 4 al 6. Ya vimos la instrucción de Dios para Saúl. Destruye por completo. ¿Por qué? Porque Amalek representa el pecado. Amén. Y acuérdense que Dios no va a tener compasión con el que practica el pecado. ¿Qué va a hacer? Lo va a matar, lo va a condenar. Amén. Vamos a leer, hermanos, 1 Samuel 15, ahí mismo, 15, capítulo 15, versículo del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Aquí hay algo muy importante, ya les decía ahorita. Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Si en aquellos tiempos, si un pueblo le hacía bien al pueblo de Israel, pues Dios le pagaba con la misma moneda. También tenía misericordia de ese pueblo. Amén. O de esa gente. Y lo contrario también, si ese pueblo, como lo hizo Amalek, no tuvo misericordia, no ayudó al pueblo de Israel, pues ¿qué iba a hacer con ese pueblo? Pues le iba a pagar con la misma moneda. Y aquí vimos otro caso, hermanos, que los ¿cómo se llaman? Los ceneos, hermanos, también era otro pueblo, pero ese pueblo sí tuvo compasión, les ayudó al pueblo de Israel. Amén. Y vemos, hermanos, que estamos viendo que al igual que en el caso de Sodoma y Gomorra, ahorita vamos a entrar en el tema de eso, al igual en el caso de Sodoma y Gomorra, otros símbolo del pecado. Amén. Otro símbolo del pecado, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó Dios? Amén. Por el pecado. Y dice la palabra de Dios que ahí en esa historia, hermanos, también tuvo misericordia de algunos, ¿verdad? Vemos acá, hermanos, que Dios tuvo misericordia ¿de quiénes? De los ceneos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, este pueblo les ayudó. Amén. Les ayudó. Y hoy, en este momento, cuando Dios iba a destruir, mandó destruir al pueblo, al pueblo de los amalecitas, como que a lo que dice la palabra de Dios, como que estaban viviendo algunos ceneos ahí en el pueblo de Amalek. Y Saúl se dio cuenta y les dijo: apártense de ahí, váyanse de ahí, quítense de ahí, porque nosotros traemos una orden de matar y destruir a todos los amalecitas. Ahí vemos la misericordia de Dios, hermano. Hoy en día Dios ha tenido misericordia de Dios, porque Dios un día va a destruir todo el pecado y todo el que practica el pecado. Todo aquel que no se ha arrepentido lo va a destruir. Amén. Y vemos que en la historia de Sodoma y Gomorra también hay ahí otra vez, ahí también simboliza el pecado Sodoma y Gomorra. Pero dentro de esa ciudad, hermanos, sacó a personas piadosas de ahí. Amén. ¿Y a quién sacó? ¿Se acuerdan? A Lot. ¿A quién más? A sus hijas y a su esposa. Amén. Dios los sacó, tuvo misericordia de estos hombres piadosos. Dentro del mundo, hermanos, hoy en día hay gente, y esa gente hemos sido cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Ya vimos este punto, hermanos. Estamos estudiando la historia del rey Saúl.
un rey desobediente. Ya vimos el mandato, el mensaje de Dios fue contundente. Destruye por completo. ¿Por qué? Ya vimos que Amalek representa el pecado. Y Dios, hermanos, no va a tener misericordia del pecado. Él, el que practica el pecado, trae consecuencias. Claro, Dios perdona a aquel que se arrepiente. Pero las consecuencias del pecado, hermanos, Dios tiene que castigarlas. Y hoy lo vemos, hermano. Hoy, en nuestra vida pasada, decisiones erróneas o cosas malas que hemos hecho han traído, de alguna otra manera, han traído consecuencias a nuestras vidas. Amén. Pero Dios nos ha dado fortaleza para poder resistirlas. Amén. Ahí está el primer punto. El primer punto es: destruye por completo el pecado. No tengas compasión. Amén. Número 2. ¿Cuál es el punto número 2, hermanos? Aquí hay una pregunta. El punto 2 es una pregunta. ¿Más buenos que Dios? ¿O más buenos que Dios? A veces nos sentimos mejores que Dios, ¿verdad? A veces pensamos que somos más buenos que Dios, hermanos. Usted podrá decir, bueno, ¿a qué se refiere? Amén. Vamos a ver a lo que se refiere eso. Vamos a ver 1 Samuel, ahí mismo, capítulo 15, versículo 7 al 9. ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Más buenos que Dios? Vamos a ver capítulo 7 del versículo, capítulo 15 del versículo 7 de 1 Samuel. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ahora entiende la pregunta? ¿Más buenos que Dios? ¿Somos más buenos que Dios? ¿Somos nosotros como seres humanos más misericordiosos que Dios, hermanos? Amén. Aquí habla, hermanos, de este rey, el rey de los amalecitas, Agag. Y fíjese que Agag, hermanos, era el título que se le ponía al rey en aquellos tiempos. No era su nombre, era un título. Es como el ejemplo del título del faraón entre los egipcios. ¿Cómo se le llamaba? Faraón. Era un título que se le daba. Amén. Así también Agag es un título, no es un nombre que se le ponía al rey en aquellos tiempos. Y vamos a ver, hermanos, que Agag, ¿qué significa Agag? Hay algo muy importante lo que significa. Agag, hermanos, significa techo, algo que está por encima. Es lo que significa Agag, este título. Amén. Significa techo, algo que está por encima. No debemos, hermanos, no debemos poner nada por encima de ¿quién? De Dios. No podemos poner nada por encima de Dios. Y eso nos lo habla a todos, hermano. Si usted como joven pone a su novia, a su novio por encima de Dios, está perdido. Amén. Si nosotros como matrimonios que estamos casados ponemos a nuestra familia, a nuestros hijos por encima de Dios, estamos perdidos. Si ponemos otra cosa, hermanos, por encima de Dios, prioridades por encima de Dios, estamos, hermanos, estamos perdidos, estamos como Saúl. Por eso, hermanos, la pregunta es: ¿más buenos que Dios? Ya vimos lo que significa Agag. Amén. Es techo, algo que está por encima. Y Dios nos dice que no podemos poner nada por encima de Dios. Acuérdese que Él debe ser todo, siempre, en primer lugar. El primer mandamiento nos lo habla y nos lo dice, hermanos. ¿Qué dice?
Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer gran y más grande mandamiento. Amén. No podemos poner nada por encima de Dios. ¿Y cuándo es cuando ponemos, hermanos, las cosas por encima de Dios? Pues a lo que usted le da más prioridad. Cuando usted deja las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Usted como oveja es escuchar, leer, escudriñar, orar. Amén. Cuando usted dice, yo no tengo tiempo para eso, tengo otras cosas más importantes que hacer. Amén. Como ahorita. Amén. Ojalá toda la iglesia esté al pendiente. No de mí, hermano. ¿Yo quién soy? Yo solamente soy un servidor. Yo soy como el profeta Samuel. Solamente traigo el mensaje. Amén. Claro, el mensaje también es para mí. Yo también debo ponerlo. Yo también debo de tomarlo, más bien dicho. Cualquier cosa, hermanos, que pongamos por encima de Dios, lo llamamos, ¿cómo lo podemos llamar? Cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios. ¿Cómo lo podemos llamar? Un ídolo. Lo idolatramos. ¿Por qué? Porque es nuestro primer lugar. Amén. ¿Y qué pasa? Lo llamamos ídolo. Precisamente el rey era el primero. En esta historia, hermanos, lo primero que tenía que hacer Saúl era matar ¿a quién? ¿A quién tenía que matar primero, hermanos? Pues al rey, de la cabeza. Amén. Primeramente tenía que matar al rey, a Agag. Amén. Destruirlo, matarlo. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo, hermanos? Pues lo perdonó. Y ya vimos qué es lo que significa Agag. Amén. Saúl, hermanos, por eso el punto se llama más buenos que Dios. Saúl se sintió más bueno que Dios, más misericordioso. No, ¿cómo lo voy a matar? Voy a tener misericordia de él. Acuérdese, ya vimos lo que significa Amalek. ¿Qué representa el pueblo de Amalek? ¿Y por qué Dios quería destruirlo? No lo quería destruir nomás porque a Dios se le pegó la gana, hermano. No. Amén. Dios sabía quién era este pueblo. Era un pueblo idólatra, era un pueblo, hermanos, que no temía a Dios. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en estos tiempos pasa lo mismo. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, si se pone a alguien hoy en día en disciplina, hermanos, en la iglesia, no falta quien diga o se levante o nos diga que tenemos falta de amor porque queremos disciplinar a aquella persona que ha pecado o que anda en malos pasos, que tenemos que tener más compasión, etcétera. Amén. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando queremos poner en disciplina a alguien, no falta quien se levante y diga, hermano, no sea tan duro, no sea tan drástico, tenga misericordia. Amén. Cuando el pecado, hermanos, no lo debemos de tolerar. El pecado hay que castigarlo, hay que disciplinarlo. Ahora, es tanto para usted como para mí también, hermanos, porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. No porque estemos aquí predicando, yo soy más que usted, no, yo solamente soy un servidor, muchas veces lo hemos dicho. La palabra de Dios también es para mí. Y ahorita lo vamos a ver. Pero hoy en día, hermanos, es lo mismo. Nos sentimos mejores que Dios. Y a veces no falta quien en la iglesia te diga, hermano, y cuando eres duro, o cuando a veces hemos dicho, hermanos, cuando la palabra es dura, ¿verdad? A veces nos sentimos más buenos que Dios. Y decimos, ¿verdad? Oh, el hermano se la bañó, fue muy duro. Amén. A veces nos queremos sentir, ¿seremos mejores que Dios, hermanos? Dios es drástico con el pecado. Te podrá decir, bueno, ¿qué significa drástico? El significado de drástico, hermanos, dice que es riguroso, enérgico, radical,
tajante, rotundo, violento o brusco. En pocas palabras, Dios no tolera el pecado. Amén. Dios no lo tolera. ¿Y qué hizo Saúl? Toleró, perdonó al rey Agag de los amalecitas, al cual debería de haber destruido primeramente, haber matado primeramente el rey. Pero como Saúl pues se sintió mejor que Dios, más misericordioso que Dios, ya vimos cuál era la orden de Dios. Amén. Veamos, hermanos, cómo dice la Biblia, o vemos, más bien dicho, vemos cómo dice la Biblia que no quisieron destruir nada de esto. Ya vimos que no destruyeron. ¿Qué no destruyeron? Ahí dice la palabra de Dios, en el versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente, de Egipto, y tomó vivo a Agag. Ahí está lo que no perdonó, a Agag. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Amén. De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Eso fue lo que no perdonó Saúl y el pueblo de Israel. Qué? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. No lo destruyeron. ¿Por qué quizás podríamos decir, se les ha de haber olvidado? ¿O se les olvidó, hermano? Acuérdense que Dios fue tajante, fue directo, fue claro. El mensaje del profeta Samuel hacia Saúl: destruye todo, ¿verdad? ¿Qué es todo? Pues todo. No lo destruyeron porque se les haya olvidado, hermanos, o por un error, sino que tomaron una decisión deliberadamente de no destruir. Ellos lo sabían. Saúl lo sabía, hermano. Amén. El rey Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero no lo destruyó. ¿Por qué? ¿Porque se les olvidó o por un error? No, Saúl lo sabía, pero lo hizo deliberadamente. Amén. Él sabía que estaba haciendo mal, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el punto? Porque se creyó más bueno que Dios. Y acuérdense que no podemos poner nada encima de Dios. Amén. Aquí vemos, hermanos, a Saúl, un rey, un líder. Ahí va, por eso les decía que no nada más es para ustedes como iglesia o como ovejas, sino también va para los líderes. Yo soy un líder. Amén. Yo tengo una responsabilidad ahí en la iglesia, y por eso vamos a ver, tanto la palabra de Dios es para usted como es para mí también. Aquí vemos, hermanos, a Saúl como un rey, como un líder, buscando sus propios deseos. Y por consecuencia, ¿qué pasó, hermanos? ¿Arrastró a quién? ¿Al pueblo a qué? A desobedecerle. Por eso veíamos ahorita, el pecado trae consecuencias no nomás a la persona o a ti, sino también a los que ¿qué? A los que te rodean. Por eso la responsabilidad, hermanos. Amén. Un líder, hermanos, o sea, un discípulo no debe de buscar sus propios deseos. Un verdadero cristiano tampoco debe buscar complacer los deseos del pueblo. Debemos de tener mucho cuidado hoy en día, nosotros como líderes. Yo no estoy aquí para complacerle a usted, hermano, o decirle lo que a usted le gusta. Yo vengo a decir a lo que Dios quiere que digamos, y sea como sea la palabra, sea dura. Acuérdense que hemos visto que muchas veces la palabra es ofensiva. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la persona pues trae cola que le pisen, como dicen por ahí, ¿verdad? Por eso a veces la palabra es ofensiva, y aún hasta para los cristianos. A veces, hermanos, ¿verdad? Pueden decir, no, el hermano
pues es muy rudo, es muy tosco o es muy duro. Pero así es la palabra, hermano. Acuérdense que es como una espada de dos filos que penetra. ¿Y qué es lo que penetra? ¿Qué es lo que te redarguye? Hermanos, pues tus pensamientos, tu forma de ser. Amén. Y duele. Pero así es la palabra de Dios. Pero también dice que es, si tú la recibes, la reprensión, la disciplina con amor, dice que es bálsamo, bálsamo que cura. Por eso un líder, hermano, no debe de buscar sus propios deseos. Yo no debo de buscar mis propios deseos, lo que yo quiera hacer. Tampoco debo de buscar complacer el deseo de usted, sino yo debo de buscar el deseo de Dios, hermanos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo no voy a predicar como usted quiera. Yo no voy a decir lo que usted quiera oír, lo que usted quiere oír. Yo voy a decir, hermanos, ni lo que yo quiero decir. Yo tengo que hacer y decir lo que Dios quiere. Amén. Recordemos un ejemplo, hermanos. Un ejemplo bíblico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Moisés tardaba de bajar del pueblo del Sinaí, dice que el pueblo vino con Aarón y le pidieron que les hiciera dioses para adorar. ¿Y qué pasó? Dice que Aarón les complació la petición, elaborando, ¿qué cosa? El becerro de oro, ¿se acuerdan? Ahí lo vemos. Amén. Este líder Aarón complació ¿a quién? Al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Amén. El mismo Dios le dijo a Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. Amén. Por eso si le hacemos caso al pueblo, a veces nos podemos corromper, hermano. Y si a veces nos hacen caso a nosotros, y si nosotros tenemos deseos carnales, hermanos, pues vamos a tener consecuencias. ¿Vale? Y ahí vemos este ejemplo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? No debemos de ser ni los deseos del líder, ni los deseos del pueblo. Usted no debe de hacer mis deseos, cumplir mis deseos, ni yo debo de cumplir sus deseos. Juntos tenemos que cumplir los deseos de Dios. Amén. Eso es lo que se refiere, hermanos, a este punto. A veces nos creemos mejores que Dios, o más buenos que Dios. Amén. Cuando Dios es tajante, Dios no tolera el pecado. Número 3. ¿Vamos en buen tiempo? ¿Qué son? 12:25. Amén. Bueno, ya se nos hizo un poquito tarde, pero vamos a ver este último punto, hermanos, y aquí nos vamos a quedar. Amén. El martes seguimos con este punto, con estos puntos. Amén. Son como 11 puntos, hermanos. Está largo este tema. Amén. Ya vimos, hermanos, el primer punto. Dios dio el mensaje, destruye por completo. El segundo, una pregunta: ¿más buenos que Dios? Saúl se sintió más bueno que Dios. Número 3. El punto número 3, hermanos, dice: el celo de tu casa me consume. Amén. ¿A qué se refiere este punto, hermanos? ¿O a qué se referirá este punto? El celo de tu casa me consume. Vamos a leer ahí mismo 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. El celo de tu casa me consume. ¿A qué se referirá? Dice la palabra de Dios, hermanos, que es como cuando Pablo le dijo a los efesios, amén, que no contristaran, ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Aquí, hermanos, la actitud, vemos aquí la actitud
y la desobediencia de Saúl, que es lo que estamos viendo. Amén. ¿A quién contristó Saúl, hermanos? Amén. Principalmente a quién contristó, hermanos. Pues a Dios. Dice ahí la palabra de Dios que dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto. O sea, le dolió. Amén. Le dolió ¿a quién? A Jehová. Todo lo que hizo Saúl. ¿Qué es lo que le duele a Dios, hermanos? ¿Cómo puedes tú herir a Dios? ¿Cómo puedes hacer tú que se sienta mal Dios? Desobedeciéndolo. Un padre terrenal, hermanos, ¿qué es lo que más quiere? Que un hijo sea obediente. ¿Y qué le pasa al padre cuando el hijo es desobediente? ¿Qué le pesa? Su corazón. ¿Qué le duele? Su corazón, porque su hijo es desobediente. Así Dios, hermanos. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que usted quiere, o que se siente mejor que Dios, y no cumple la voluntad de Dios, usted le está dando, hermanos, usted está haciendo que Dios le duela en su corazón, en su alma. ¿Cómo podemos herir a Dios? Pues desobedeciéndolo. Amén. Así que Saúl, hermanos, contristó al Señor. Dice aquí, hermanos, que la palabra hebrea que se tradujo alteró, o sea, ahí vemos la palabra apesadumbró, ¿verdad? En las nuevas versiones, hermanos, viene la palabra alteró, pero quiere decir apesadumbró. Significa que le ardió en enojo. Amén. Dice, y vino palabra de Jehová sobre él diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Amén. Y dice, y se apesadumbró Samuel. O sea, ¿qué hizo Samuel? Le ardió. Amén. Se enojó, se alteró, se apesadumbró Samuel. Es lo mismo, hermanos, que le pasa a Jesús. O es lo mismo que le pasó a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando sacó a los mercaderes del templo. Por eso el punto se llama, el celo de tu casa me consume. A un verdadero cristiano le va a doler, hermanos. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, hermanos, va a poner mano dura en el pecado, en la disciplina. Pero el que no, hermanos, le va a valer. No va a decir nada. Y aquí, hermanos, vemos que a Samuel le dolió, le ardió, se enojó por lo que había hecho ¿quién? Saúl, que no había cumplido. Y es lo mismo, hermanos, el ejemplo de Jesús cuando sacó a los mercaderes del templo. ¿Cómo lo sacó? ¿Se acuerdan? ¿Con un qué? Dice que con un látigo. ¡Ay, pero qué duro fue Jesús! A veces nos creemos mejores que Dios, más buenos que Dios. Acuérdense que, hermanos, Dios no va a tolerar el pecado. Dios lo va a castigar tal y como es. Amén. Por eso, hermanos, un verdadero discípulo de Jesús debe tener celo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por las cosas de Dios. El que no tiene celo, amén. El que no tiene celo por la palabra de Dios, hermanos, no es un discípulo. Amén. Va a pasar por alto el pecado. Nosotros como líderes, hermanos, si vemos o nos enteramos que alguien está mal, pues tenemos que ser tacán con el pecado. Disciplinar a aquella persona, tal y como dice la palabra de Dios. Amén. Pero de lo demás Dios se encargará. Si no hay celo, hermanos, en un supuesto cristiano, si no hay celo en tu vida por la palabra de Dios, no eres un verdadero discípulo. Si a ti te importa poco que aquella persona viva en pecado, o que aquella persona siga viviendo en pecado, si a ti te vale, si a ti no te importa, y aún sigue ahí en la iglesia, sigue ministrando, sigue haciendo cosas, si a ti no te importa, realmente no te importa la palabra de Dios. No tienes celo por la palabra de Dios. Pero hay una cosa muy clara, hermanos, que debemos de saber. Nuestro celo no nos debe llevar a agredir
Porque hoy en día, hermanos, somos tan torpes para hablar o para decir las cosas. Y tenemos que ser astutos. Amén. Astutos como serpientes, pero también mansos como paloma. Amén. Tenemos que saber. Claro, debemos ser tajantes en el pecado. Tenemos que ser directos y decirle a la gente, si usted no se arrepiente, darle el plan de salvación como es, y si no se arrepiente, si no pide perdón, usted va a ir ¿a dónde? A una condenación eterna. No podemos decirle como le dice el mundo, bueno, si usted peca, ya cuando muera, pues todavía tiene una oportunidad más. Y hablan ahí acerca del, ¿cómo se llama? Del purgatorio, dándoles todavía una oportunidad más, que eso es mentira, hermanos, del diablo. Amén. Pero tenemos que ser tajantes nosotros. Pero hay una cosa muy clara, hermanos. Nuestro celo hacia la palabra de Dios, amén, no debe ser para agredir. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que si hay un lugar para el enojo en la Biblia, en la misma Biblia nos lo dice. En la Biblia nos dice, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Sí, tú tienes que tener celo de la palabra de Dios cuando las cosas no se hacen correctamente. Pero tú tienes que tener la capacidad, tú debes de tener también la prudencia de poder decir las cosas con una buena actitud. No con una actitud de enojo de tu carne, una actitud de enojo espiritual. Haciéndole ver y entender a la gente, pues que está mal. Ahí entra la prudencia, ahí entra el ser mansos como palomas, pero astutos, porque le estás dando directamente al clavo, pero sabiamente, no con tu capacidad, sino espiritualmente. Amén. Espiritualmente. En esos pasajes de la Biblia, hermanos, también vemos la palabra clamando. Amén. Ahí en los versículos que leíamos ahorita, vemos la palabra clamando. Aquí significa, hermanos, lanzar gritos de peligro, de dolor. Es como si Samuel estuviera diciendo, ¿qué va a pasar? Amén. El pueblo va a llevar las consecuencias. Es lo que decía Samuel. Amén. Aquí quiere decir, hermanos, Samuel preguntándose qué va a pasar. Porque él sabía que el pecado traía consecuencias no nomás a Saúl, sino también a ¿quién? Al pueblo. Se lo había llevado de encuentro. Amén. Lo mismo, hermanos, sucede cuando un ministro, un pastor, un líder, amén, eso es para mí, desobedece a la voz de Dios. La iglesia, hermanos, es afectada. Amén. Si uno anda mal delante de Dios, hermanos, no nada más soy afectado yo, es afectada mi familia. Y no nomás mi familia, si yo tengo a cargo una iglesia, también es afectada la iglesia. Por eso debo de tener mucho cuidado. Y hemos cometido errores, pero gracias a Dios que Dios nos ha abierto, nos ha quitado la venda de los ojos de las mentiras del diablo, hermanos. Y nos ha hecho ver muchas cosas. Y hemos aprendido tantas cosas porque nos hemos dejado guiar por Dios. Amén. Y Dios nos ha perdonado. Pero, hermanos, vemos, hermanos, que un ministro, lo mismo sucede cuando un ministro desobedece. La iglesia es afectada. Un ejemplo, hermanos, cuando un padre de familia desobedece, ¿qué pasa? La familia lleva las consecuencias. Amén. ¿Qué aprendimos en este punto, hermanos? ¿O qué aprendemos? ¿Qué podemos sacar de este punto? Tenemos que tener celo para las cosas de Dios. Amén. Tenemos que tener celo para las cosas de Dios. Si están haciendo las cosas mal, tenemos que ser celosos. Amén. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, como lo fue Samuel y como lo fue Jesús en su tiempo. Amén. Así también nosotros debemos ser tajantes con el pecado. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos, y vamos a seguir el próximo martes. Amén. 8 de la noche. Vamos a seguir con esta historia
créanme, hermanos, que esto que estamos aprendiendo, esto que estamos escuchando, esto que estamos oyendo, hermanos, en esta mañana o ya tarde, hermanos, créanme que es un alimento espiritual hermoso. Es como si estuviera comiendo usted un bistec con todos los complementos. Es como si estuviera en un restaurante, hermanos, de la mejor comida, hablando espiritualmente. Espero lo tome así, porque si no es así, yo así lo tomo, porque cuando yo lo estudié, hermanos, créame que así me pasó. ¿Por qué? Porque trae mucha enseñanza. Y vemos, hermanos, como el tema se llama, amén, el discípulo y la ¿qué? Y la obediencia. Amén. Y la obediencia. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Dios me los bendiga en esta. Sigan leyendo ahí todo el capítulo de 1 Samuel, capítulo 15. Amén. Léanlo para que el martes, cuando sigamos leyendo los versículos por versículos, usted se vaya dando cuenta de qué es lo que estamos hablando. Amén. El discípulo y la obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, y así pues despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento tan hermoso. Lo disfrutamos, de mi parte yo lo disfruto, Señor. Ojalá mi hermano, mi hermana también, Señor, lo haya disfrutado, se haya quedado hasta el final. Y claro, todavía nos faltan muchos temas más, pero yo sé que usted nos irá abriendo el entendimiento, el deseo, como dice tu palabra, Señor, que decíamos como niños, recién nacido, la leche espiritual. O sea, el alimento, la enseñanza que usted nos da a través de su palabra. Que lo decíamos tanto, Señor, como a veces deseamos, Padre, tener alguna cosa, hacer alguna cosa, que así decíamos, Señor, tu presencia. Padre, síguenos hablando en estos tiempos. Tu palabra es dura, pero ¿qué importa, Señor? Es preferible decir la verdad, que un día, Señor, nos estén reclamando por no haberles predicado la verdad. Ayúdanos para también nosotros como líderes poder llevar a cabo tu voluntad y caminar en tus caminos. Porque, Señor, si andamos mal, por consecuencia, Señor, también la iglesia andará mal. Y nos podemos llevar a mucha gente de encuentro. Pero gracias, Señor, porque hasta ahorita nos has ayudado. Perdona nuestra falta, nuestro pecado. Y ayúdanos para que a través de tu palabra cada día más nos vayas perfeccionando. Que vayamos conociendo y sabiendo cada día más tu santa voluntad. Gracias. No nos despedimos porque tú te quedas con nosotros. Bendice a mi hermano, mi hermana, Señor, que estuvo al pendiente, que puso oídos, atención con sus oídos, y poder escuchar este hermoso mensaje. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a despedirnos, mas no de la presencia de nuestro Dios. Y pues el próximo martes, hermanos, estaremos nuevamente desde aquí, desde mi hogar. Estaremos transmitiendo, amén, en vivo, para que usted esté al pendiente de la transmisión y pueda, hermanos, pues seguir. Lástima para aquellos hermanos que no se conectaron, y el martes que se conecten van a decir, pues, ¿de qué está hablando el hermano? Pues, ni modo, ya no me puedo regresar. Ahí, si usted lo puede ver, se va a grabar, léalo, escúchelo, ¿verdad? Para que se entere y pues pueda saber de qué es lo que se trata este tema. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová y su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 y 26. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo
sea con vosotros todos. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga.